Lamento que se continúe con esa intención de dividir y sembrar odio en nuestro país, atacando adversarios políticos, porque eso es lo que más destaca de los 3 años de gobierno, por una parte. Por otra, lamento mucho el desmontaje de los programas sociales que habían generado un impacto positivo en la población salvadoreña y que ahora podemos ver que tienen en algunos casos retrocesos y en otros inexistencia de los mismos. El tema de los derechos de las mujeres y el avance que se había logrado, por ejemplo, en cuanto a garantizar de alguna manera atención a mujeres violentadas, como lo hacía Ciudad Mujer, pues ahora vemos que ha quedado reducida casi a la inexistencia, y eso es algo que uno lo ve con preocupación, porque lo que un gobierno debe de hacer en función de lo que otro hizo es ir mejorando las cosas que se han hecho antes. Porque si usted tiene en su mente transformar el país y cambiarlo de manera positiva, no es con ataques ni con señalamientos, sino es con planteamientos y propuestas claras y contundentes que busquen superar lo que otro haya hecho en función de mejorarle las condiciones de vida al salvadoreño y a la salvadoreña. Eso es algo que uno esperaría de cualquier gobierno. Si aquel hizo algo bueno, pues lo que haga que sea excelente, pero en función de los salvadoreños. Sin embargo, vemos cómo los salvadoreños siguen teniendo desesperanza en este país y siguen pensando en migrar. Esta servidora ha tenido contacto con esa realidad en los últimos meses, y además hay cifras y datos oficiales de organismos e instancias internacionales que reflejan lo que las autoridades internas acá tratan de ocultar, y es ese flujo migratorio de salvadoreños, que en estos 3 años, a pesar de que ha habido una pandemia, a pesar de que siguen las políticas antimigrantes de Estados Unidos que las implementó el presidente Trump y las continúa el presidente Biden, a pesar de todos esos achaques y adversidades, el migrante salvadoreño sigue saliendo. Y según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de América Latina, El Salvador ocupa el 2º lugar de migración en términos de la cantidad de habitantes que viven aquí. Cuando uno mide los países por el número de habitantes que tiene y el flujo migratorio que tiene, se da cuenta de la dimensión del problema que hay dentro de cada país. Y este gobierno ha tratado de ocultar que se están yendo salvadoreños. Tan es así que estuve en la frontera en octubre y me di cuenta que no había asistencia por parte de la Cancillería del Salvador y de los consulados a los salvadoreños retornados en territorio guatemalteco. Estuve en 3 fronteras. Estuve en Petén, en Tecún, y también estuve en la frontera de Corinto, que es la que linda Guatemala con Honduras, y hasta allá iban a dejar a los salvadoreños por la falta de asistencia de una autoridad. Debo decirles a quienes nos ven que el gobierno ha tratado de vender un interés hacia el migrante atendiendo nada más a aquel que tiene papeles, al que puede votar. Les interesa mucho facilitar el voto en el exterior. Y eso es un derecho que nosotros hemos acompañado y que existió y que había que mejorarlo. Es de las cosas que yo le digo. Las cosas que existían, ¿por qué no reconocer las que existían? ¿Y por qué no decir hay que mejorar? Pero no, la gana de él es de decir en estos 3 años que nunca se hizo nada y que él es el todopoderoso haciendo todo. Voto en el exterior existía y fue promovido por varias organizaciones de salvadoreños en el exterior. Que no estaba facilitado para todos los salvadoreños en el exterior, eso es otra cosa. Había que mejorarlo, esa es la palabra clave, mejorar. No inexistencia, sino mejorar. Pero yo no estoy de acuerdo en que solo se atienda al que tiene posibilidad de votar o al que ya tiene papeles y se deje desprotegido al de a pie, porque mancha la imagen del gobierno. Cualquier gobierno puede pensar que al salir un flujo migratorio está afectándose su imagen. Y puede ser que se sientan así, es natural, pero deben de buscar la forma de cómo articular los mejores esfuerzos con los países por donde van los migrantes. No es difícil, se puede hacer, solo se necesita voluntad política. Eso es un poco de lo que tenemos en estos 3 años. Eso es un poco de lo que está viviendo El Salvador. Bueno, yo no lo considero. Le mencionaba las cifras estadísticas de organismos que sí tienen información precisa. Yo tengo la información que ustedes los medios facilitan porque el gobierno la oculta. Si uno se mete a los portales del gobierno para buscar información, sobre todo en temas como el migratorio, no los encuentra.
¿A dónde encuentra las cifras de los migrantes salvadoreños? En las páginas de la Organización Internacional para las Migraciones, en las páginas de migración de Estados Unidos, que las hace públicas. Ahí salen las cifras de todos los migrantes del mundo que entran por esa frontera. Es ahí donde uno encuentra la información y la cruza con esta realidad que se vive. Y decir en ese estudio que El Salvador ocupa el segundo lugar en términos de población, creo que la Organización Internacional para las Migraciones es un espacio serio que no va a hacerlo por atacar a ningún gobierno, sino porque tiene a la base estadísticas de la realidad. ¿Y para qué le deben servir las estadísticas a los gobiernos, y en este caso a El Salvador? Para preocuparse y atender, para ir al encuentro de ejercer acciones que busquen transformar realidades, y en este caso para atender de mejor manera la migración salvadoreña, que nunca ha dejado de existir, que siempre en cualquier gobierno que ha estado existido, pero que se han hecho algunos esfuerzos por atenderla y hoy no pueden ser invisibles. Yo quisiera saber si el gobierno ha tenido algún estudio de impacto de la situación en cuanto a no solo lo que plantea, hasta en esos comerciales tan caros de que ha agarrado tantos pandilleros. Nosotros creemos que la delincuencia debe ser atacada de raíz, de manera contundente, que el delincuente no puede quedar sin pagar el delito cometido. Debe castigarse de acuerdo al delito cometido. En eso nosotros estamos 1000% de acuerdo y creemos que como país todos debemos de contribuir a que se erradique la delincuencia, de tajo, de raíz. Pero no creemos ni estamos de acuerdo en los graves atropellos que se han dado para personas inocentes. Por eso es que preguntamos, ¿cómo es que se prorroga? ¿Cuál es el mecanismo de medición que tiene el gobierno? ¿Tiene la medición de cuántos son las personas que han sido víctimas de actos arbitrarios o detenciones arbitrarias por parte de la autoridad? ¿Tiene la medición, tiene las estadísticas, tiene el dato de cuántos salvadoreños y salvadoreñas están en las cárceles en este momento sin ser pandilleros y sin haber cometido delito? ¿Qué tan necesario es entonces la prórroga de un régimen de excepción si ha existido un plan control territorial que se le vendió al país como la panacea en materia de seguridad y como aquel instrumento para erradicar completamente la delincuencia? Si funcionaba el plan control territorial, ¿por qué ejercer este mecanismo de régimen de excepción y por qué prorrogarlo? Si ha habido un instrumento carísimo para los salvadoreños, como lo fue el plan control territorial. Recuerden ustedes cómo, desde que estaba la Asamblea Legislativa anterior, él trató incluso de tomarse la Asamblea Legislativa aquel 9 de febrero y obligar a que apretáramos el botón cuando a los días llega su ministro de Hacienda y dice que no había mandado todavía la propuesta de decreto. Pero él hizo aquel show que hasta casi se cortó las venas por el plan control territorial y ahora venir a implementar un régimen de excepción. Uno no entiende qué pasó entonces en casi 3 años con el régimen con el plan control territorial. ¿Qué pasó? Se estuvo invirtiendo plata de ustedes. ¿Qué pasó con eso? Porque ahora esto se vende como lo último. Insisto, nosotros creemos que debe de apostarse a erradicar la delincuencia, que debe castigarse al delincuente, que se identifique quién es ladrón, quién es asesino, quién cometió un delito y que se castigue. Pero no estamos de acuerdo en que se agarre gente a la zumba marumba, perdonen la palabra salvadoreña, sin tener claridad de qué tipo de delitos ha cometido o si es inocente. Esas son las mediciones que debía de hacer el gobierno para considerar más prórrogas al régimen de excepción, que a criterio nuestro no las necesitaba porque tenía el plan control territorial. Pero además a él obedece la Corte Suprema de Justicia, a él obedece la Asamblea Legislativa, a él obedece el fiscal. Y entonces, ¿por qué el impedimento de actuar si tiene prácticamente todo a su favor? ¿Cuál era la necesidad de un régimen de excepción? Esa es la duda que queda y pues también de las prórrogas. Cambiando de tema, ayer en horas de la tarde se dio a conocer el fallecimiento de la exdiputada Yancy Urbina. Ustedes como FMLN, ¿cuál fue su reacción? Bueno, lamento mucho y aprovecho la oportunidad para externar una vez más las muestras de solidaridad
a la familia de mi querida compañera Yancy, a su hijo, a su esposo, a sus hermanos y demás familia. Y por supuesto también a las compañeras y compañeros que estamos de luto porque se nos ha ido una gran compañera que deja un vacío incalculable en ese gran trabajo que estaba haciendo como secretaria del departamento de San Salvador, una mujer muy capaz, muy comprometida, muy valiente, que le demostró al país que en los momentos más difíciles su voz no se cayó. Estuvo ahí exigiendo respeto a los derechos de los salvadoreños. Hizo un muy buen papel en la Defensoría del Consumidor cuando éramos gobierno. Sentó las bases para que se respeten los derechos de los consumidores en nuestro país. Dejó una buena plataforma para eso y la continuó en la Asamblea Legislativa con iniciativas siempre en función de los consumidores, pero principalmente su rol más activo, dinámico y enfático fue como presidenta de la Comisión de Hacienda, en donde nunca dudó en utilizar los mecanismos y herramientas necesarias para buscar garantizar la efectividad de la ejecución de los fondos públicos aprobados en la Asamblea Legislativa en ese presupuesto del Estado y en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del mismo. Nos deja un gran vacío nuestra compañera. Hemos externado esas muestras de condolencia presencialmente el día de ayer con el secretario general. Estuvimos en su casa con la familia y pues estaremos acompañándolos también en este proceso, que es también un proceso propio del luto que estamos viviendo como FMLN.